Imagina la ciudad más pequeña de España. 80.000 personas encerradas entre el mar Mediterráneo y la frontera de Marruecos. Un solo barrio donde las calles se vaciaban antes de que cayera la noche, porque nadie quería ser el próximo casquillo en el suelo. 2 clanes, 20 años de sangre y una guerra que el resto de España decidió ignorar hasta que un chico de 16 años que solo quería aprender a cocinar recibió una bala en la cabeza y lo cambió absolutamente todo. Esto no es una historia de drogas, es la historia de lo que ocurre cuando el Estado abandona un lugar y el crimen construye su propio gobierno. Esto es Ceuta, esto es El Príncipe Alfonso, esto es La Guerra del Tato, de Piolín y de Tayena. Y esto es lo que ningún telediario te ha contado de verdad. Un sicario de 20 años dormía esa noche con el arma bajo la almohada, en un piso blindado del Príncipe Alfonso. No sabía que antes de que terminara el año, iba a asesinar a 2 personas. No sabía que una de ellas sería completamente inocente. Y no sabía que la otra sería su propio jefe, el hombre más temido de la ciudad, acribillado en la puerta de su casa en un pueblo a cientos de kilómetros de su feudo. Lo que vas a ver ahora no es el comienzo de la guerra, es el momento exacto en que la guerra dejó de ser invisible para el resto del mundo. Era el 15 de abril de 2022, un jueves de temperatura suave, viento del estrecho, el ruido habitual de las motos subiendo por las rampas del Príncipe Alfonso. Ibrahim Buselham tenía 16 años. Estudiaba cocina en el IES Almina, uno de los institutos del barrio. Sus únicos intereses eran la familia y las motos. Esa noche iba de pasajero. Alguien más conducía. Y en el puente del Quemadero, sin que él lo viera venir, sin que tuviera tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo, una bala que iba dirigida a otra persona le entró por la cabeza. Ibrahim murió en el lugar antes de que la moto terminara de frenar. No pertenecía a ningún clan. No tenía deudas con nadie. No había cruzado ninguna de las líneas invisibles que dividen los territorios en el Príncipe. No era un objetivo. Era exactamente lo que parecía. Un adolescente que quería aprender a cocinar y que por la geometría del azar y de la guerra estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Y eso, precisamente eso, fue lo que lo convirtió en el símbolo más devastador que la guerra de clanes de Ceuta pudo producir. Porque en el Príncipe existe una ley no escrita que todo el mundo conoce y nadie pone por escrito. Cuando los clanes se matan entre ellos, el barrio mira hacia otro lado. No por simpatía, por supervivencia. Los vecinos saben que denunciar es firmar una sentencia de muerte. Saben que los casquillos de bala en el suelo hay que recogerlos antes de que llegue la policía. No para limpiar la escena del crimen, sino para no ser identificados como testigos. Las ventanas se cierran de golpe al primer disparo. El silencio no es complicidad, es el único escudo disponible cuando el Estado ha dejado de ser una opción real de protección. Pero Ibrahim no era del mundo del crimen. Ibrahim era del barrio, uno de los suyos. Y cuando el barrio entendió que la guerra había dejado de respetar esa distinción fundamental, algo se rompió que los clanes no iban a poder reparar. La Policía Nacional lo entendió en 48 horas. La UDICO, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, y la UIP, la Unidad de Intervención Policial, recibieron un mandato que no admitía interpretación. Fin de la tolerancia. No detenciones simbólicas para la galería. No operaciones de presión con resultado cero. Desarticulación completa. Nacía la Operación Plomo, y con ella, el cronómetro que iba a destruir a los 2 clanes más poderosos de la ciudad más olvidada de España. Lo que nadie podía imaginar todavía era que la destrucción iba a venir no solo desde fuera. Iba a venir también desde adentro, desde el propio corazón de uno de los clanes, desde la mano de alguien en quien el jefe confiaba absolutamente. 2 hombres están a punto de entrar en escena. Uno se llama Ismael. En Ceuta, nadie lo llama así. Todos lo conocen como Piolín. El otro se llama Nayim, y su alias en la ciudad es Tayena.
En el año 2022, estos dos hombres controlan el tráfico de hachís en la barriada del Príncipe Alfonso con una precisión que asombra a los propios analistas de inteligencia policial. Dos organizaciones paralelas, dos estructuras de mando, dos redes de colaboradores, transportistas, vigilantes y sicarios. Y un territorio demasiado pequeño para los dos. Pero para entender cómo llegaron ahí, hay que retroceder casi una década. Y hay que hablar de un muerto. Su nombre era Mustafa Ahmed Abdeselam. Su alias, conocido en toda la ciudad desde el primero hasta el último vecino, era Tafa Sodia. Y si Ceuta tiene un Al Capone, ese hombre es él. Durante años, quizás décadas, Sodia operó como el gran regulador del crimen organizado en Ceuta. No era un hombre de paz por convicción moral. Era un hombre de negocios que había comprendido algo que sus sucesores nunca terminarían de entender. La violencia visible atrae al Estado. La violencia que se ve obliga a las instituciones a reaccionar, a desplegar recursos, a investigar. La violencia invisible, contenida, controlada, sostenida por el miedo pero sin cuerpos en los titulares de los periódicos, es la que sostiene un negocio a largo plazo. Bajo el mando de Sodia, los clanes se peleaban. Claro que sí, había tensiones, territorios disputados, cuentas pendientes, pero dentro de límites, el negocio continuaba. La ciudad respiraba, aunque fuera con el aliento contenido detrás de las ventanas cerradas. Había una especie de equilibrio macabro que, a su manera, funcionaba para todos los que vivían dentro de él. En julio de 2013, Sodia fue asesinado en la Gran Vía de Ceuta. Un disparo a plena luz del día, en una de las arterias principales de la ciudad. Rápido, limpio, definitivo. El Al Capone de Ceuta cayó en la acera como cualquier otro hombre. El vacío que dejó nunca fue llenado. Lo intentaron varios sucesores. Ninguno tenía la combinación de carisma, brutalidad calculada y disciplina estratégica que requería el puesto. La codicia y la impulsividad de la nueva generación se impusieron sobre cualquier intento de reconstruir la pax criminal que Sodia había mantenido. En 2016, la detención de otro cabecilla conocido como Chakor aceleró el proceso de fragmentación. El poder pasó definitivamente a manos de una generación nueva, más joven, más impulsiva y sin ningún sentido del largo plazo. Y es ahí, en ese vacío de autoridad criminal, donde nacen Piolín y Tayena. Ismael, Piolín, creció en El Príncipe. Lo conoció de adentro hacia afuera, cada callejón, cada azotea, cada punto ciego de las cámaras de seguridad. Construyó su organización con paciencia, diversificando los ingresos desde el principio, comprendiendo que una estructura que depende de una sola línea de negocio es una estructura frágil. No solo hachís, extorsión, secuestros, tráfico de personas a través del estrecho. Era, para los estándares de la nueva generación criminal ceutí, algo que se parecía peligrosamente a un empresario sofisticado. Tayena era otro animal. Donde Piolín calculaba, Tayena respondía. Donde Piolín delegaba y se mantenía en la sombra, Tayena se exponía. Su estilo de mando era directo, presente en las calles, visible en el barrio. Eso le generaba lealtades profundas en su entorno más inmediato y enemigos implacables en cualquier otro entorno. Los dos clanes coexistieron durante años en una tensión que parecía manejable, como dos masas de aire frío y caliente que todavía no han colisionado, pero que todos los que miran el cielo saben que van a hacerlo. La ciudad es una anomalía. 18 kilómetros cuadrados en los que viven 80.000 personas, rodeada de agua por 3 lados y de Marruecos por el cuarto. La frontera terrestre más transitada y más caliente de toda Europa. El hachís entra por ella como agua por una grieta.
en pequeñas cantidades diarias que fluyen a través del muro fronterizo, por túneles clandestinos excavados bajo las propias viviendas del príncipe, en motos de agua que cruzan el estrecho durante la madrugada, aprovechando los puntos ciegos de la vigilancia costera. La droga no entra a pesar de los controles. Entra por las rendijas que los controles no pueden tapar porque son demasiadas y demasiado pequeñas. La barriada de El Príncipe representa uno de los índices de desempleo y exclusión más altos de toda España. No es una estadística abstracta, es el paisaje humano que genera el narcotráfico. Cientos de jóvenes que ven en el clan la única institución que les ofrece dinero inmediato, estatus reconocible en el barrio y un sentido de pertenencia que el Estado nunca les ha dado. Para ellos, el narco no es una opción de vida, es la única opción visible. Cuando la crisis migratoria cerró rutas, alteró dinámicas y redujo el margen disponible para los clanes, la coexistencia entre Piolín y Tallena dejó de ser económicamente sostenible. El territorio seguía siendo el mismo, el dinero disponible se había contraído y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Faltaba solo un detonante. Y cuando llegó, fue tan absurdo que los propios analistas policiales que lo investigaron todavía hoy lo recuerdan con una mezcla de incredulidad y cansancio acumulado. Un trofeo. Una provocación menor entre hombres que confundían el ego con el poder. Una humillación simbólica que hirió el orgullo de uno de los líderes en el momento exacto en que ese líder ya no tenía la madurez ni la distancia emocional para absorberla. Eso fue todo lo que hizo falta para encender 2 años de guerra abierta en la ciudad más pequeña de España. El resultado de esa estupidez iba a estar escrito con sangre de personas que no tenían nada que ver con nada. Antes de que la guerra estallara en toda su brutalidad visible, hubo un periodo en que los dos clanes funcionaban como maquinarias bien engrasadas. Territorios definidos, rutas establecidas, colaboradores en cada eslabón de la cadena. Si quieres entender por qué la Operación Plomo fue tan necesaria y tan difícil de ejecutar, tienes que entender exactamente cómo operaban esas máquinas por dentro. Empecemos por la organización de Piolín. La estructura de Ismael no era un grupo de delincuentes reunidos en una esquina compartiendo teléfonos de prepago. Era una organización criminal diversificada que hubiera merecido su propia tesis doctoral en economía del crimen. El núcleo del negocio era el hachís importado desde Marruecos, pero los métodos de importación eran múltiples y redundantes, diseñados para garantizar que la caída de una ruta no paralizara las demás. Una parte del producto entraba por los narcotúneles. Pasadizos excavados bajo las propias viviendas del príncipe, con entradas camufladas en sótanos y patios interiores que conectaban con el lado marroquí del muro fronterizo. Invisibles para los sensores de movimiento de la Guardia Civil, invisibles para las patrullas, un mundo subterráneo paralelo al que existía encima. Otra parte del producto cruzaba el estrecho en motos de agua durante la madrugada, aprovechando los intervalos de oscuridad entre los barridos de los radares del Servicio de Vigilancia Aduanera. Una vez que la mercancía entraba en Ceuta, necesitaba salir hacia la península. Los vehículos particulares con dobles fondos embarcaban como pasajeros ordinarios en los ferries del puerto. Un coche familiar en la cola es invisible. El destino final era la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, donde el mercado absorbía la mercancía con una eficiencia brutal. Pero la droga era solo el primer nivel del sistema. La organización de Piolín había desarrollado lo que los analistas policiales denominan polidelincuencia. Un sistema de ingresos múltiples construido de forma que ninguna detención puntual, ninguna incautación específica, ninguna caída de un eslabón de la cadena pudiera derrumbar la estructura completa. La diversificación no era un lujo, era la condición de supervivencia del negocio. Los pequeños comerciantes de El Príncipe pagaban impuestos. No a la agencia tributaria, al clan. Los traficantes menores que querían operar dentro del territorio pagaban un canon por ese privilegio, y cuando alguien se negaba,
Las consecuencias llegaban rápido y eran suficientemente explícitas para que el siguiente no necesitara explicaciones. Se documentaron 6 secuestros. Víctimas retenidas en pisos blindados con las ventanas tapiadas, mientras sus familias recibían instrucciones sobre cómo y dónde depositar el rescate. Esta línea era particularmente rentable porque las familias, inmersas en el propio entorno criminal, no podían acudir a la policía sin comprometerse ellas mismas. El silencio de la víctima y el silencio de los familiares eran una sola y misma herramienta de control. El cuarto pilar era el tráfico de personas, la desesperación de los migrantes que querían cruzar el estrecho hacia la Europa que prometían. Los teléfonos y las historias de los que ya habían llegado se convertía en una línea de ingresos más del sistema. El clan gestionaba el cruce, cobraba por adelantado, asumía los riesgos mínimos y maximizaba el beneficio con la frialdad de una empresa de logística que no tiene que rendir cuentas a ningún accionista. Todo este sistema necesitaba ojos. Necesitaba inteligencia, necesitaba saber en todo momento qué estaba haciendo la policía, qué estaba haciendo el clan rival, qué ocurría en los puntos de desembarco de la droga en la costa. Y aquí es donde la Operación Plomo encontró algo que dejó a los investigadores sin palabras durante horas: 10 drones de vigilancia. No eran juguetes. No eran los modelos baratos que cualquiera puede comprar en una tienda de electrónica. Eran dispositivos de monitoreo aéreo que los clanes utilizaban con una metodología precisa, sistemática y sorprendentemente eficaz. Cuando los furgones de la UIP salían de la comisaría central de Ceuta, los drones despegaban desde las azoteas del Príncipe y los seguían a distancia suficiente para no ser detectados visualmente desde tierra. El clan sabía exactamente cuándo se estaba moviendo la policía, en qué dirección, con cuántos efectivos y hacia qué zona del barrio. El tiempo de reacción disponible para esconder la mercancía, cambiar los puntos de vigilancia o avisar a los colaboradores pasó a ser de minutos a segundos de ventaja operativa. Una ventaja que, en el mundo del narcotráfico, puede ser la diferencia entre la libertad y la cárcel. Cuando había un alijo que proteger en la costa, los drones escaneaban la playa antes de que llegaran las embarcaciones. Si el SBA, el Servicio de Vigilancia Aduanera, estaba patrullando, el cargamento esperaba. El dron no tenía prisa, los agentes sí. Los drones también operaban contra el clan rival. Rastrear los movimientos de los líderes de Tallena en las azoteas, identificar cuándo un objetivo estaba expuesto, calcular el mejor momento para una represalia sin testigos. Era un sistema de inteligencia privada. Y funcionaba. El príncipe Alfonso se había convertido en algo sin equivalente en ninguna otra ciudad española. Una zona de facto autónoma donde el Estado llegaba de visita, no a quedarse. Las denuncias por tiroteos eran prácticamente inexistentes. Las peleas con armas de fuego se resolvían internamente, sin intervención de las instituciones. Había calles donde la policía evitaba entrar sin refuerzos significativos porque entrar solos significaba quedar atrapados en un laberinto de azoteas interconectadas desde las que se podía ver todo sin ser visto. En el puerto deportivo de la ciudad, varias embarcaciones de lujo pertenecientes a los clanes habían sido incendiadas durante ajustes de cuentas sin que nadie reclamara nada a nadie. Las motos de gran cilindrada rugían por el barrio a cualquier hora, vehículo de elección de los sicarios por su capacidad de escape en calles donde ningún coche podía seguirlas. Y en determinadas zonas del Príncipe y los Rosales, los incidentes armados no existían oficialmente porque la información nunca llegaba a los canales institucionales. Este era el sistema que la Operación Plomo tenía que desmantelar, con su tecnología, con su hermetismo, con su control territorial casi absoluto sobre un barrio cuya geografía laberíntica favorecía sistemáticamente al que conocía cada recoveco sobre el que llegaba desde fuera. Lo que los investigadores todavía no sabían es que no iban a ser ellos los primeros en destruir el sistema. El sistema iba a empezar a destruirse a sí mismo, desde adentro, impulsado por el ego, la estupidez y la traición, exactamente como siempre ha caído el crimen organizado desde que existe. El 15 de abril de 2022, Ibrahim Buselham murió en el puente del Quemadero. Y con su muerte,
algo se quebró dentro del equilibrio de terror que los clanes habían construido durante años en el Príncipe. Porque hasta ese momento, la guerra entre Piolín y Tayena era casi invisible para el resto de España. Era una guerra de calles, de azoteas, de territorios disputados en silencio. El Estado la monitoreaba, las fuentes de inteligencia la seguían, pero mientras los muertos fueran del entorno criminal, la presión pública sobre las instituciones era manejable dentro de ciertos márgenes. El Estado español tiene una capacidad extraordinaria para gestionar la violencia que ocurre lejos de los focos. Ibrahim cambió el cálculo completamente. Un adolescente sin ningún vínculo criminal, muerto por una bala perdida en plena calle, en un barrio donde supuestamente el Estado debería garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Las cámaras de televisión llegaron al Príncipe. Los políticos comenzaron a recibir preguntas que no podían esquivar con respuestas genéricas sobre seguridad ciudadana. La familia de Ibrahim habló, su hermana habló, y el mandato que llegó a la UDICO y a la UIP fue inequívoco. Solución total y permanente. La Operación Plomo comenzó con el despliegue nocturno de efectivos de élite en el Príncipe. Furgones blindados entrando al barrio a las 3 de la mañana. Registros simultáneos en múltiples domicilios identificados por la inteligencia previa. Agentes armados con fusiles de asalto posicionados en las esquinas estratégicas para cortar las vías de escape. El barrio fue tomado con una metodología militar que pocos operativos policiales en España habían requerido hasta ese momento. Pero los clanes no se rindieron. Se adaptaron. Durante los meses siguientes, de mayo a septiembre de 2022, la ciudad vivió una guerra de atrición que sus habitantes recordarán durante generaciones. Los tiroteos no desaparecieron. Se volvieron más sofisticados, más rápidos, más difíciles de atribuir. Se movieron a horas más tardías, a calles más estrechas, a métodos diseñados para eliminar testigos. Las embarcaciones de lujo en el puerto deportivo ardían de madrugada en ajustes de cuentas que nadie en el puerto veía, aunque estuvieran ahí presentes. Los vehículos de miembros del clan contrario aparecían calcinados en solares al amanecer. El humo era la primera noticia del día en el Príncipe, antes incluso que los noticieros, y entonces los clanes cometieron el error tecnológico más costoso de su historia. Las redes sociales se convirtieron en el segundo frente de la guerra. Los perfiles anónimos de Instagram, donde los miembros de las bandas publicaban fotos de sus armas, amenazas directas contra nombres conocidos, acusaciones explícitas sobre quién había ejecutado cada crimen, no eran solo una exhibición de poder juvenil. Eran, para la UDICO, una mina de inteligencia de fuentes abiertas que ningún confidente pagado hubiera podido generar en el mismo tiempo. Lo que para los jóvenes del barrio era una forma de demostrar que estaban vivos y que sus enemigos deberían tener miedo. Para los investigadores era un mapa que se actualizaba solo. Jerarquías que antes requerían años de trabajo para mapear, emergían en los patrones de seguidores de esas cuentas. Las conexiones entre individuos eran trazables en tiempo real. Los movimientos geográficos podían inferirse de las historias publicadas antes de que las propias personas se movieran. El OSINT, la inteligencia de fuentes abiertas, hizo en semanas lo que los informantes tardaban meses en construir, y lo hizo con material que los propios criminales habían publicado voluntariamente. En el mundo del crimen organizado, la soberbia no solo es un defecto de carácter, es una vulnerabilidad operativa de primer orden. El 10 de octubre de 2022, la guerra cruzó una línea que nadie, ni siquiera los propios clanes en sus momentos de mayor impunidad, hubiera anticipado como posible. Driss Amar Mohamed no era un delincuente. Era cabo primero de los regulares, uno de los cuerpos militares de larga tradición en Ceuta, un militar respetado, con años de servicio. Esa noche de octubre,
Fue acribillado en el garaje de su propio domicilio, no en la calle, en su garaje, en el espacio más privado que cualquier hombre puede tener. No murió por lo que él había hecho, murió por lo que su hermano debía. La lógica del crimen organizado, cuando no puede alcanzar al objetivo directo, es expandir el perímetro de la amenaza hasta que el objetivo sienta la presión a través de las personas que quiere. El bando de Tayena tenía una cuenta pendiente con alguien cercano al cabo Driss, con alguien en el entorno de su familia. Y la solución que eligieron fue la que la presión, la paranoia y la falta total de límites morales les dictó. La ejecución del militar en su garaje demostró de forma brutal y definitiva algo que la ciudad ya intuía, pero que nadie había querido decir en voz alta todavía. Los clanes no respetaban ninguna institución, no el ejército, no la policía. No había una línea que no estuvieran dispuestos a cruzar. La presión sobre el gobierno de España se disparó a niveles que ya no era posible gestionar con comunicados de prensa. La ministra de Defensa hizo declaraciones. Los medios nacionales, que hasta ese momento habían prestado atención esporádica y episódica a Ceuta, abrieron sus informativos de prime time con imágenes del príncipe Alfonso. La ciudad más pequeña de España era de repente visible para el resto del país, y no de la manera que nadie hubiera querido. Y entonces, el sistema empezó a colapsar desde adentro. En ese mismo mes de octubre de 2022, Youssef, el joven de 20 años que todos en el entorno criminal conocían como el Pastilla, tomó una decisión que sellaría su destino y el de su jefe. Viajó a Algeciras con una misión: eliminar a un miembro del clan contrario. Tenía la información, o creía tenerla. Localizó a un hombre que encajaba con la descripción de su objetivo. Esperó el momento. Apretó el gatillo. Y mató al hombre equivocado. José tenía 26 años y trabajaba en el puerto de Algeciras. No tenía ningún vínculo con ningún clan. No sabía nada sobre la guerra que se libraba en Ceuta. Era un trabajador portuario que, por la brutal coincidencia del azar y la incompetencia de su verdugo, estaba en el sitio equivocado. El Pastilla lo confundió con su objetivo real y lo mató. La muerte de José exportó la violencia de Ceuta a la península de una manera que no podía ignorarse, y expuso algo que los investigadores ya sospechaban, pero que ahora tenían confirmado: el sistema de inteligencia de los clanes, tan sofisticado en el uso de drones para vigilar a la policía, era completamente primitivo y letal cuando se trataba de identificar correctamente a sus objetivos humanos. La tecnología del siglo XXI al servicio de la incompetencia del siglo pasado. Tayena perdió apoyo después de ese error, no de la policía, que ya lo tenía en el punto de mira desde hacía meses. Perdió apoyo entre sus propios aliados, entre personas que hasta ese momento habían mirado hacia otro lado porque el negocio justificaba tolerar la violencia. Un muerto inocente en la península, con cámaras de media España apuntando a Ceuta, era un lujo que nadie dentro del sistema podía permitirse seguir pagando. Y en algún momento entre octubre de 2022 y los primeros meses de 2023, alguien muy cercano a Tayena tomó una decisión que en el mundo del crimen organizado tiene un nombre preciso y una única consecuencia posible. La grieta más peligrosa de todas no estaba entre los dos clanes. Estaba dentro del clan de Tayena. Era invisible desde fuera y se abría cada día un poco más. Abril de 2023. En menos de 2 semanas, la guerra que había ensangrentado la ciudad más pequeña de España durante más de un año termina de una forma que ni los analistas más cínicos del crimen organizado habrían predicho si se les hubiera pedido un pronóstico. No termina con una gran redada espectacular. No termina con un enfrentamiento definitivo entre los dos clanes que deja un bando destruido y el otro victorioso. Termina con la traición más antigua del mundo criminal, tan antigua como el propio crimen, el sicario que mata a su jefe.
Najim Tayena salió de la vivienda donde llevaba semanas refugiado en Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Había abandonado Ceuta meses antes, bajo la presión creciente e imparable de la Operación Plomo, pero no había soltado el control de sus operaciones. Lo ejercía desde la distancia, a través de comunicaciones que creía seguras, a través de intermediarios que creía leales. El campo de Gibraltar era territorio conocido para él. Las mismas rutas del estrecho, los mismos contactos de siempre, la misma lógica geográfica que había aprendido a navegar desde joven. Creía estar protegido por la distancia. No contó con el pastilla. Youssef, el joven de 20 años que había matado a un inocente en Algeciras por confundirlo con un rival, esperaba a su jefe en Los Barrios. Lo que ocurrió dentro de la cabeza de El Pastilla en los días previos es algo que ninguna investigación puede reconstruir con certeza. Si fue una decisión calculada para quedarse con lo que quedaba de la organización. Si fue la paranoia de alguien que sabía que los errores de Algeciras lo habían puesto en el punto de mira de su propio entorno. Si fue simplemente el instinto de supervivencia de alguien que entendió que era el jefe o era la siguiente víctima. Probablemente fue todo al mismo tiempo, mezclado con la impulsividad de un hombre de 20 años al que le habían dado un arma y nunca le habían enseñado ningún otro idioma para resolver problemas. Tayena recibió disparos en el tórax al salir de su propia casa. Una patrulla policial lo interceptó pocos minutos después, todavía vivo pero en estado crítico. Los agentes le practicaron RCP en la acera de Los Barrios. Llamaron a la ambulancia. Lo trasladaron a urgencias del Hospital de la Línea de la Concepción. Entró en la unidad de cuidados intensivos. Y murió. El hombre más buscado de Ceuta, el capo que había controlado una parte del narcotráfico de la ciudad más fronteriza de España durante años, no cayó por una bala policial. No cayó por una bala de Piolín, su enemigo de toda la vida. Cayó por los disparos de su propio brazo armado, del hombre al que él mismo había entrenado, armado y protegido. Si esto fuera una película de ficción, el director lo habría rechazado por inverosímil. En el crimen organizado, cuando un jefe ya no puede proteger a sus soldados de las consecuencias de sus propios errores, los soldados no esperan más. La lealtad en ese mundo tiene una fecha de vencimiento directamente proporcional a la capacidad del jefe de mantenerte vivo y libre. El Pastilla fue detenido poco tiempo después. Tenía 20 años. 10 días después de la muerte de Tayena, el otro lado del tablero criminal de Ceuta también caía, pero de una forma completamente diferente. Ismael Piolín había pasado casi un año como prófugo desde que la Operación Plomo intensificó su presión sobre la cúpula de su organización. Había abandonado Ceuta con tiempo suficiente para no ser atrapado en los primeros despliegues. Se instaló en la Costa del Sol convencido de que las urbanizaciones de lujo y los apartahoteles de Manilva, en la provincia de Málaga, le ofrecían el anonimato suficiente para seguir manejando el negocio desde la sombra. En un entorno de residentes europeos de alto poder adquisitivo y turistas de temporada, un hombre de apariencia discreta con dinero disponible no llama la atención de nadie. Cometió el error de seguir comunicándose. El control de una organización criminal que sigue funcionando requiere contacto permanente, instrucciones hacia abajo, confirmaciones hacia arriba, coordinación con los proveedores y los transportistas. Y cada comunicación, por encriptada que pareciera, era una señal que la tecnología de rastreo de la Policía Nacional podía procesar. Poco a poco, durante semanas de trabajo de inteligencia paciente, los investigadores cerraron el círculo geográfico alrededor de Manilva. El 24 de abril de 2023, los agentes de la UDICO ejecutaron la detención. Ismael fue interceptado en Manilva. Iba armado. Tenía 14 reclamaciones judiciales pendientes acumuladas durante años de impunidad. El rey de El Príncipe fue detenido con el arma en la cintura, a cientos de kilómetros de su barrio, en un apartahotel de la Costa del Sol. Las imágenes de su llegada al puerto de Ceuta en el ferry, esposado, escoltado por un despliegue masivo de la Policía Nacional que no dejaba ningún margen de maniobra, circularon por todas las redacciones del país ese día. En El Príncipe, la reacción fue el silencio. No el silencio del alivio, no el silencio del miedo.
El silencio de quien ha visto suficiente historia como para saber que cuando cae un rey, el trono no desaparece con él, solo queda vacío. Para garantizar que Piolín no pudiera seguir controlando la organización desde la cárcel, las autoridades tomaron una decisión excepcional que reconocía implícitamente la magnitud de su influencia. En junio de 2023 fue trasladado a una prisión en el norte de España, lejos de la cárcel de Fuerte Mendizábal en Ceuta, donde su presencia entre la población reclusa local hubiera sido inmediata y devastadoramente desestabilizadora. El balance final de la Operación Plomo era contundente en números: 82 detenidos en total, 37 ingresados en prisión preventiva, descabezando los mandos medios de ambas organizaciones, 14 armas de fuego incautadas, 10 drones de vigilancia, más de 2.200 actas de sanción tramitadas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, un instrumento administrativo de presión económica sistemática sobre el entorno de los clanes. Un sistema criminal que había tardado años en construirse, que había invertido en tecnología, en redes de corrupción y en el silencio comprado del miedo colectivo, quedó descabezado en cuestión de meses. El juicio por el asesinato del cabo Driss Amar terminó con condenas. Un jurado popular, ciudadanos ordinarios de Ceuta que habían vivido bajo el mismo miedo que todos los demás durante esos 2 años de guerra, dictó su veredicto. La justicia institucional, lenta y formal como siempre, llegó. El caso de Ibrahim Bouselham sigue siendo una herida que no cierra. El chico que solo quería aprender a cocinar, cuya muerte movilizó la mayor operación policial en la historia de la ciudad, no ha recibido todavía la resolución judicial completa que su familia espera. El miedo a las represalias sigue operando en silencio, haciendo el trabajo que los clanes ya no pueden hacer en persona. El código de la omertá sobrevive a los capos que lo impusieron. Su hermana dijo, exactamente 1 año después de aquella noche en el Puente del Quemadero, lo recordamos a diario, 4 palabras, no hace falta añadir ninguna más. Ceuta hoy vive en lo que los expertos en crimen organizado llaman calma tensa. Los tiroteos diarios han cesado. Los drones de los clanes ya no sobrevuelan las azoteas del Príncipe Alfonso, monitoreando los movimientos de la policía. Los furgones blindados de la UIP no entran cada noche a las 3 de la mañana, con agentes armados con fusiles de asalto. Desde fuera, desde la comodidad de una pantalla a miles de kilómetros, podría parecer que la historia terminó bien, que la Operación Plomo fue un éxito completo y definitivo, que la ciudad más pequeña de España finalmente encontró su paz. No te dejes engañar. El crimen organizado no funciona como los imperios humanos. Cuando muere un rey, hay instituciones que absorben el vacío. Cuando muere un capo, el territorio se fragmenta sin excepción, y la fragmentación produce algo más peligroso que un poder centralizado. Competencia entre actores pequeños que no tienen nada que perder y ningún código de conducta que respetar. Las condiciones que crearon a Piolín y a Tayena siguen intactas en el Príncipe Alfonso. El desempleo está ahí. La exclusión está ahí. La geografía que convierte a Ceuta en la puerta de entrada natural del hachís marroquí hacia Europa está ahí. La frontera que nunca cierra del todo está ahí. La desesperación de los jóvenes que ven en el clan la única institución que les ofrece dinero, estatus y un lugar en el mundo está ahí, tan intacta como el primer día. El narcotráfico no es en el Príncipe una subcultura marginal. Es la economía principal de un barrio al que el Estado español ha mirado durante décadas, solo cuando los muertos eran demasiados para ignorarlos. Mustafa Ahmed Abdeselam, Tafa Sodia, el hombre que durante años fue el Al Capone de Ceuta, solo pudo ser condenado en vida por un delito fiscal. Como el original en Chicago, toda la ciudad sabía lo que era. Los analistas lo sabían. La policía lo sabía. La gente del barrio lo sabía y vivía con ese conocimiento como parte del mobiliario cotidiano. Y cuando murió en 2013, el vacío que dejó fue tan grande
que 2 décadas de violencia no han logrado producir nada que lo llene de manera estable. Ahora hay un nuevo vacío, más grande todavía. El Pastilla, el sicario de 20 años que mató a su propio jefe y a un trabajador portuario inocente, está en prisión. Piolín, trasladado al norte de España, dirige lo que le queda de su organización desde una celda de máxima seguridad, o simplemente espera que en el mundo del crimen el tiempo tiene un valor diferente cuando sabes que la estructura sigue ahí, aunque tú no puedas tocarla. Tayena está muerto, tiroteado por su propio hombre en la puerta de una casa del campo de Gibraltar. Y el príncipe Alfonso tiene las mismas calles estrechas de siempre, las mismas azoteas desde las que los drones vigilaban a la policía, los mismos jóvenes sin perspectivas que miran al barrio y ven lo que siempre han visto, el mismo hachís que sigue cruzando la frontera cada noche, porque ninguna operación policial puede tapar todas las grietas al mismo tiempo. En diciembre de 2025, una menor de 16 años recibió un disparo en la pierna durante una pelea en El Príncipe. Era el eco de algo que supuestamente había terminado. El sistema se estaba reiniciando. Un sector del barrio, cuando se detuvieron a los implicados en los tiroteos de la época de Piolín y Tayena, salió a defender a los detenidos ante las cámaras de televisión, afirmando que eran muchachos muy buenos, deportistas y muy religiosos, que estaban pescando cuando los arrestaron. La cámara seguía grabando, los periodistas anotaban, y en el barrio todo el mundo sabía exactamente lo que había pasado y exactamente por qué nadie iba a decirlo en voz alta. La historia del Tato, de los clanes gitanos y magrebíes de Ceuta, no es la historia de 2 criminales que cayeron porque el sistema funcionó. Es la historia de un sistema que sigue en pie porque las condiciones que lo generan nunca fueron atacadas de raíz. La Operación Plomo fue una victoria policial real, contundente y necesaria. Pero una victoria policial sin una transformación social y económica de fondo es solo un intervalo entre 2 guerras. Ceuta tiene 80.000 habitantes encerrados entre el mar y Marruecos. Tiene una barriada donde el Estado llega de visita. Tiene una frontera que produce droga como un río produce agua, constante, inevitable, indiferente a las operaciones policiales que intentan contenerla. Y tiene una nueva generación de jóvenes que están mirando el trono vacío y aprendiendo las mismas lecciones que aprendieron Piolín y Tayena cuando miraron el trono vacío que dejó Tafa Sodia. Las calles del Príncipe Alfonso no olvidan. No tienen memoria sentimental, tienen memoria operativa. La misma que permite que una ciudad de 80.000 personas, vigilada, operada, intervenida por el Estado, siga produciendo clanes con la misma regularidad con que produce Amanecer. La guerra que llevan 20 años, ensangrentando la ciudad más pequeña de España, no terminó con la Operación Plomo. Solo pausó. El siguiente capítulo ya se está escribiendo en las azoteas, en las redes sociales, en los pisos blindados, en los teléfonos de prepago que la policía todavía no ha localizado. Y cuando ese capítulo explote, habrá otro Ibrahim. Habrá otro chico que solo quería hacer algo normal, aprender cocina, montar en moto, vivir su vida, y que estará en el sitio equivocado en el momento equivocado, porque la guerra nunca eligió a sus víctimas con criterio. Las víctimas inocentes no son accidentes en esta historia. Son la consecuencia lógica e inevitable de un sistema que nadie ha decidido verdaderamente desmantelar desde sus cimientos. Eso es lo que nadie te dice cuando la operación policial sale en los telediarios y los políticos ponen cara de victoria. Eso es lo que las calles del Príncipe Alfonso saben, aunque nadie lo diga en voz alta.